Bendiciones para todos mis amados. Hoy viernes 20 de agosto del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Es que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es el alto, el sublime, aquel que habita la eternidad. El libro de Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y es que esta promesa nos las da el Señor, ¿verdad? Dice, por lo tanto, mi Dios le dará a ustedes todo lo que le falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ok, nuestro Padre Celestial es un Dios maravilloso, un Dios que nos puede dar todo, pero tenemos que tener algo en cuenta, que esta promesa no es para todo el mundo, esta promesa es para los que dan, ok, no es para los que no dan. Si usted es una persona que le gusta dar, usted va a recibir, ok. Si usted es de aquello que le gusta siempre estar recibiendo de los demás y nunca le gusta dar, desafortunadamente esta promesa que está en la palabra no es para usted. Esta promesa está tomando en cuenta algo muy importante. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses y habla a ellos de las dádivas que ellos le estaban dando. Es importante saber que a veces nosotros queremos recibir sin dar, y usted tiene que aprender a dar sin recibir. Usted tiene que aprender a dar y a dar de una manera sobrenatural. Dice el libro de Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida, rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El apóstol Pablo era un hombre que sustentaba su ministerio por él mismo. Él no necesitaba estar pidiendo ayuda de nadie, pero llegó un momento en su vida donde por medio de la enfermedad, producto de la cárcel, estaba allí ahora encerrado, con cepos en manos y en los pies. ¿Ok? Y los filipenses, esta gente, fueron los que le llevaron a Pablo las ofrendas, fueron los que llevaron y sustentaron a Pablo en medio de sus peores momentos, en medio de su peor situación. Tal vez yo te estoy hablando a ti, tú me dices, pastora, estoy viviendo momentos terribles. ¿Quién ha sido el instrumento que Dios ha usado para bendecir tu vida en ese momento terrible? Pues esta promesa el apóstol Pablo se lo estaba dando a los filipenses, porque ellos habían sido el instrumento que Dios había usado para bendecirlo. Ellos habían sido el instrumento que Dios había usado para darles. Esto me hace recordar mucho a la parábola cuando Jesús habla en el libro de Mateo 25, ¿verdad? Del juicio de las naciones. Y Jesús dice, y habla en esta palabra en el libro de Mateo 25:31, cuando él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que aun cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé usted, pero yo quiero ir a la vida eterna.
moderna. Yo quiero ser de aquellos que están a la derecha, de aquellos que se ponen a la brecha. Pues la iglesia de los filipenses se había puesto a la brecha. Si usted lee el contexto de esta palabra, usted se da cuenta que Pablo empieza a agradecerle a ellos, ¿ok? Y les habla de que él sabe vivir humildemente y en abundancia, ¿ok? Pero le agrada cómo ellos participaron con él en su tribulación. Y dice Filipenses 4:14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, Pablo no había recibido nada de nadie, solamente de los filipenses. Y por eso en la carta de los filipenses, él declara esta palabra sobre ellos, ¿ok? Y le declara para que ese fruto abunde sobre ellos, para que esa abundancia, dice, porque ustedes me mandaron todo en abundancia. Yo recibí todo de Epafrodito, que era el mensajero, aquel que llevaba esas ofrendas para Pablo. Y esta es una promesa en exacto acuerdo con la palabra del Señor. Cuando usted aprende a dar, usted va a aprender a recibir. Da y se os dará. Es una promesa para los dadores. Si tú le das a Dios, Dios te lo va a regresar a ti. Si tú has sido una persona que has diezmado, has honrado al Señor con tus diezmos, con tu ofrenda, pues déjame decirte, mi Dios pues suplirá. Mira que esta palabra dice mi Dios, no dice el Dios de otro, mi Dios, porque hay una relación personal. Por eso Pablo tenía una relación personal con Dios. Y Pablo dice mi Dios, ese Dios al que yo continuamente sirvo, ese Dios que está a mí, así como le proveyó a Sadrach, Mesach y Abednego, al Dios que continuamente ellos le servían. Pues cuando usted le sirve a Dios, mi Dios, dice mi Dios, no habla de una relación, mire hermano, extrema, sino personal. Él tenía una relación con Dios y él está hablando que esta promesa es para aquellos que tienen una relación con el Padre Celestial. Esta promesa es para esos dadores. Usted tiene que saber y entender que en la medida que usted le da al Dios vivo, en la medida que usted le entrega a Dios, esa promesa tiene tu nombre. Mi Dios, no simplemente Dios suplirá, sino el Dios que conocemos por esa experiencia personal. Él nos va a ayudar, Él nos va a dar, Él nos va a dar. Y date cuenta que no le, mire, también le pone como, mire, dice, todo lo que os falte, o sea, no tiene límite, todo lo que falte, no todo lo que tú quieras, todo lo que os falte, porque lo que os falta va más allá de lo que tú quieres. A lo mejor tú quieres una cosa, pero lo que te falta es otra. Si hacemos una concordancia de esta palabra con el libro de Mateo 6, nos podemos encontrar que la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice Mateo 6, 31 al 33. O sea que nuestro Dios va a dar conforme a las riquezas en Cristo. Él va a suplir todo, Él va a suplir todo, Él tiene todo el poder para suplir todo, porque en Él hay bondad, porque en Él hay poder, porque en Él hay grandeza. Y cuando usted le cree a Dios, cuando usted sabe que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, entonces nosotros sabemos que esa recompensa viene de nuestro Padre Celestial. Si usted es uno de los que ha dado, si usted ha dado para la obra de Dios, usted tiene que saber que eso que usted ha dado para la obra de Dios, para el hombre, para la mujer de Dios que está en este momento llenándolo, eso no va a ser en vano. Por eso Pablo declara esta palabra sobre los filipenses. Le dice, mi Dios pues va a suplir todos los que os falte conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Jesús. Si tú has estado ahí batallando con las cosas del Señor, si tú eres de los que le trabajas a Dios, nada te va a faltar. Nada, porque es una promesa. Vemos cómo Dios puede suplir de acuerdo a sus promesas, porque la naturaleza de Dios es dar. Él es dador, Él es el dador alegre. Por eso 2 Corintios 9:6 dice, Dios ama al dador alegre. Ok, Dios no ama a la gente pichirra, a la gente que le gusta con manitos de caimán. No, Dios ama al dador alegre. Y cuando yo hablo del dador alegre, no solamente se trata de dinero, porque la gente piensa solamente en dar dinero. No, tal vez tienes que darle a la gente una oración, darle una sonrisa, una alegría, darle un abrazo, ponerte a la brecha por esa persona. Entonces Pablo por eso habla de esa obra y nunca quiso ser carga para los hermanos, porque Pablo servía
sabía. Y Pablo llegó a un momento donde esas capacidades físicas fueron limitadas por medio de la enfermedad, por medio del encierro en la cárcel. Pero Pablo sabía que Dios le iba a mandar la provisión y por eso usó a los filipenses. Yo no sé a quién Dios va a usar en estos tiempos para bendecir tu vida, pero déjame decirte que mi Dios te va a dar todo conforme a lo que tú necesites, de acuerdo a la riqueza, conforme a lo que te hace falta, porque es una promesa de Él que cuando le hemos dado, cuando hemos sembrado, cuando hemos dado a su obra, nada absolutamente nos faltará. Por eso yo quiero orar por ti. Tal vez ahora estás pasando por un momento de escasez, quizás las circunstancias, además la enfermedad, el virus, las otras cosas, y dice, Dios mío, son todas las cosas, y ahora que soy, yo antes no era así, pero Dios va a suplir, así como tú le has entregado a Dios lo que le corresponde, así como los filipenses fueron instrumentos para bendecir a Pablo en medio de la limitación de Pablo, en medio de la dificultad, y Dios no lo dejó desamparado, tampoco te va a dejar desamparado a ti. Padre, Señor, tú eres el Dios que suple, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú hiciste los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. Yo vengo delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para declarar la palabra como la declaró el apóstol Pablo sobre los filipenses. Así como él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro, decreto y establezco, Señor, que tú le vas a dar todo, absolutamente todo, Dios mío, lo que nos falte, conforme a las gloriosas riquezas que tú tienes, Dios mío, porque tú eres el dueño de todo. Por eso te doy gracias, porque sé, Padre de la gloria, que tú no te quedas con nada, que todo cuanto nosotros necesitamos, tú tienes el poder para proveerlos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.